Bienvenidos, esto es Sanidad y Medicina. Hoy estamos con un nuevo programa y una nueva escenografía, gracias a Dios. Con todos ustedes ya estamos preparados para empezar este programa, agradecidos a cada uno de los seguidores de este momento especial. Hoy nos toca compartir la palabra de Dios como medicina para el alma. Así que yo les invito a todos los que van a estar unidos en esta transmisión. Estamos juntos para hacer la oración de inicio y dar gracias a Dios. Oremos. Padre amado, Dios Todopoderoso, te doy gracias por todas tus bendiciones hasta aquí recibidas. Señor, te pido por cada una de las personas que se unen a esta transmisión y gracias por esta bendición enorme que hoy, Señor, recibo de tus manos. Bendice, Padre mío, este momento y que todo lo que hagamos y digamos sea para la honra y la gloria de tu nombre. Te doy gracias por todos los que están presentes en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga. En esta noche vamos a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 1, verso 19. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era, mas que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Bien, vamos a comenzar con la palabra de Dios para este día. Doy gracias a Dios porque hoy vamos a compartir la palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, y vamos a leer juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Vamos a leer juntos esta porción de las Escrituras que nos dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Este día vamos a empezar juntos haciendo una reflexión. En la palabra de Dios nos muestra esta enseñanza que hace referencia a la paja y la viga. Por eso el título de esta enseñanza es La paja y la viga. Cuando nosotros revisamos en la terminología a qué se hace referencia cuando se menciona la paja y la viga, encontramos algunos términos, por ejemplo, en el griego, donde nos dice que paja proviene de dos palabras griegas, acurón y la palabra carfos. Paja hace referencia al tallo de un cereal como el trigo, como el arroz.
que cuando pasan por la trilla, el proceso del trillado, se desprende lo que es el grano de lo que es la paja. Pero cuando hablamos de viga, hablamos de un término griego que es el dokos, hablando de una columna que es mucho más gruesa y que sirve para soportar estructuras mucho más pesadas. Entonces, aquí la palabra de Dios esta noche, quiero reflexionar, estaba leyendo la historia que un hombre contaba en una de sus prédicas, un predicador decía lo siguiente: un joven que recién empezaba con el talento de la música, hizo su primera presentación con mucho esfuerzo y mucha preparación de varias semanas. Terminó su presentación y fue aplaudido por los concurrentes. Pero los críticos de la música hicieron severas críticas hasta por los más mínimos detalles. Esto, lógicamente, lo leyó aquel joven que con tanto esfuerzo se preparó para su primera presentación. Pero ¿qué sucede? Que este joven salió entristecido y uno de sus maestros lo abrazó y le dio una palmada en la espalda y le dice: tranquilo, no te desesperes. Recuerda una cosa: las estatuas que están en los grandes lugares, en los grandes museos y parques en una nación, son de hombres que han hecho grandes proezas, hombres que han vencido grandes desafíos. No vas a encontrar en ninguna la estatua de un crítico, porque si eso fuera así, de nada serviría todo tu esfuerzo. Y esto nos deja una enseñanza muy particular. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que hacen las personas, siempre uno acostumbra a mirar los defectos, las cosas que van en otra persona, y no vemos los propios defectos. A mí me pasaba algo especial. Cuando yo empecé por primera vez a dar mis primeras consejerías familiares, yo tenía la pareja una frente a la otra, ¿y qué le decía? Le decía: a ver, dígame usted, ¿qué es lo malo que está haciendo tu pareja? Y me sacaba una lista interminable de defectos y situaciones que una decía de la otra. Terminaba después de unos minutos y ahora le decía al otro: ahora usted, ¿qué cree que ha hecho de mal su pareja? Y salía otra lista, de verdad, una lista inmensa, mucho más grande que una lista de reclamos. Pero ¿qué pasa? Pasado el tiempo, yo dije: esto va a ser una batalla campal aquí delante mío, porque una pareja dice una serie de cosas de la otra y viceversa. Cambié de estrategia y ahora me propuse y les dije lo siguiente: quisiera que me diga qué cosas ha hecho de mal para que su matrimonio funcione mal. Y entonces encontraba caras de sorpresa y miradas esquivas, y levantaban los hombros y decían: bueno, ¿qué puedo haber hecho mal? Quizás esto o quizás lo otro. Pero era extraño porque salían una o dos cosas y la otra persona igual decía: bueno, quizás solamente recuerde esto o quizás esto, y ya máximo tres cosas. Y yo decía: ahí está el problema, que para nosotros es muy fácil ver los defectos en la otra persona, pero qué difícil es mirar nuestros propios defectos, aquellas cosas que hacemos o decimos y que nos hacen daño. En la palabra hemos empezado leyendo el Evangelio de San Mateo capítulo 7 y nos dice que no juzguéis para que tú también no seas juzgado. Y yo estaba buscando en la literatura y decía: ¿qué significa el juzgar? Y encontré una definición que la comparto con ustedes, porque juzgar habla de deliberar, dice, acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir una sentencia o dictamen sobre ello. Mire, esta definición es importante. Yo me acordaba de un juicio. Bueno, las personas que entran a un juicio saben que eso no sale de la noche a la mañana y duran semanas, meses o hasta incluso años, para que después de ese tiempo se pueda emitir una sentencia. Es decir, juzgar implica emitir al final de todo este proceso una sentencia, pero luego de varias semanas o meses. Pero entonces luego veía otra definición y decía que juzgar es formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa.
Cuando usted de repente conoce por primera vez a una persona, ¿será capaz de emitir un juicio sobre ella? ¿Usted podrá tener ya una idea quién es esa persona que está frente a usted? Probablemente en este momento, por aquellos que están compartiendo este programa, yo sea motivo de un juicio y decir, mire, aquí está el hermano Luis Alberto. Y estarán diciendo A o B cosas. Y ya está emitiendo un juicio. Pero muchas veces los juicios son muy apresurados y el Señor que nos dice, no juzguéis para que tú también no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgáis, también vas a ser juzgado. Y con la medida con que tú quieres medir a otros, vas a ser medido. Y acá hay algo interesante. A mí me parece muy bonito lo que Jesús enseña. ¿Por qué? Yo provengo de una formación espiritual, de una iglesia muy rigurosa, muy estricta, donde muchas veces era muy fácil aprender las enseñanzas, las doctrinas y cada una de estas diferentes lecciones que aprendíamos, y luego como que salíamos con un bagaje doctrinal que nos hacía juzgar a otras personas. Y juzgábamos por la vestimenta, por el modo de hablar, por las canciones que interpretaban, y emitíamos juicios. Y muchas veces mirábamos y descalificábamos a una persona por su vestimenta y decíamos, no es de Dios. ¿Por qué? Porque no se viste como cristiano, como cristiana. Eso es emitir un juicio. Y ahí es donde nosotros vemos, por ejemplo, qué sucede cuando nosotros miramos y nos encontramos con personas que en su cuerpo presentan tatuajes. Hoy muchos jóvenes han hecho estilos y modas como cambios de look. Ahora aparecen con colores distintos en el cabello, o de repente los jóvenes actualmente utilizan diferentes tipos de piercing, que son estos pendientes, collares, aretes que se colocan no solamente en los oídos, sino en diferentes partes de su cuerpo. Y cuando los miramos, ¿cómo los miramos? Y eso es lo que muchas veces las personas hemos aprendido, a juzgar a otros por las apariencias. Si nosotros vemos, como está escrito en Mateo capítulo 7, versículo 2, así como nosotros juzgamos, también vamos a ser juzgados. Y con esa vara con la que nosotros estamos midiendo a otros, también vamos a ser medidos cada uno de nosotros. Pero aquí que viene una parte importante. La palabra nos trata de prevenir de muchas cosas, como por ejemplo si vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. ¿Qué nos dice aquí las Escrituras? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, me dice que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos ser ligeros al hablar y emitir un juicio antes de tiempo. Y por eso es que cuando hablamos en la palabra también vemos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, en el versículo 1, nos dice que muchas veces las personas, por diferentes situaciones, por diferentes problemas, tenemos que irnos a juicio ante las autoridades, ante personas que de repente no temen a Dios. Y eso es lamentable porque cuando una persona llega ante los tribunales, muchas veces no es juzgado conforme la justicia de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que ser más pacificadores y no solamente pensar en solucionar los problemas, porque hay gente que es muy experta en hacer demandas, juicios y decir te voy a demandar, te voy a querellar por esta situación, y llegan a los tribunales cuando sabemos que el hombre no es capaz de obrar con verdadera justicia. Pero mire también lo que nos dice Primera de Corintios 6:4. Primera de Corintios 6:4 habla de que nosotros debemos tener juicio aún sobre cosas de esta vida. ¿Y qué significa eso? Que nosotros tenemos que aprender que hay muchas cosas en la vida que sabemos que están bien y que están mal, pero ¿cuál es nuestro parámetro para decir esto es correcto y esto no es correcto? Las personas hablan mucho de la ética, de la moral, pero para nosotros, ¿cuál es ese código de ética que va a justamente conducir nuestra vida? Y ahí es cuando nosotros vemos, está en las Escrituras, los principios que la palabra de Dios nos enseña y que a través de ellos
nosotros vamos a ir conociéndolos conforme vamos conociendo la bendita palabra de Dios. Cuando leemos el libro de San Juan, capítulo 7, en el versículo 24, aquí nos dice algo muy cierto, que no juzguemos según las apariencias. Porque recuerda usted cuando aquel profeta Samuel, enviado por Dios para ungir al nuevo rey de Israel, mandó a la casa de Isaí, y Isaí como padre mandó a llamar a sus hijos, y cuando entra el primero de sus hijos, entra un hombre alto de buena apariencia, que según los ojos de Samuel era el futuro rey de Israel. Y él ya estaba dispuesto a ungirlo con aceite, y Dios le dice, no, 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 Samuel, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tú miras lo externo, las apariencias, pero yo miro el corazón. Y esto aprendamos todos. Las personas pueden vestir de una manera, hablar de una manera, en su imagen exterior pueden decir muchas cosas, pero ¿sabes qué? Aprendamos antes de criticar, de censurar, de señalar a una persona, aprendamos a ver qué hay dentro de sí. ¿Usted sabe cuántas personas hoy en día rechazan ir a una iglesia, a una congregación? Mire, en el tiempo de Jesús, y ahí viene la paradoja, ¿no? En el tiempo de Jesús se acercaban a él gente que no estaba andando en buenos caminos. Y la gente que estaba a su alrededor lo juzgaba y decía cuando él iba a la casa de ellos, ¿cómo es posible que Jesús se siente a la mesa con publicanos, con gente que está haciendo daño, con gente que está desviada del camino? Y Jesús les hizo una reflexión, que los que necesitan de médico son los que están enfermos, son aquellos que adolecen. Hoy no podemos nosotros sentarnos en una congregación y pretender transmitir el mensaje de la palabra de Dios solamente a aquellos que vienen a una iglesia, a una congregación. ¿Y qué hay de aquellos que afuera están sufriendo el abandono, la indiferencia? ¿Qué hay de aquellos que están siendo olvidados? ¿O qué hay de aquellos que nosotros inmediatamente los miramos y los miramos de cabeza a los pies como si tuviéramos un screening y ya los desechamos y descartamos, decimos, este hombre no es de Dios, este hombre ya es un mundano, esta mujer es así, es asá? Jesús no hacía eso. Jesús más bien iba a donde estaban aquellos necesitados, iba a escucharlos y luego iba a traerles sanidad y medicina para su alma. ¿Por qué? Porque Jesús miraba más allá de las apariencias. Jesús miraba lo que había dentro de cada persona. Y eso es lo que justamente nosotros vemos a través de esta enseñanza de la paja y la viga. La viga, como le dije, la definición es un tronco grueso. Imagínese usted tener en su ojo un tronco así grueso, y usted no lo puede ver, pero sí le mira esa pajita diminuta que está en el ojo de su hermano. Acá me parece una enseñanza muy interesante. ¿Sabe usted una cosa? El ojo humano es uno de los órganos tan importantes para nosotros y tan delicados que una persona que tenga una viga, un tronco grueso en el suyo, simplemente no podría esta persona darse cuenta de sus propios defectos. Esta persona no podría ver sus errores, pero esta persona sí tiene una capacidad, entre comillas, de mirar los errores en la otra persona. Por eso Jesús decía, ¿por qué no miras la viga que está en tu ojo? Y sabe una cosa, Jesús nos enseña a que primero nosotros miremos nuestros errores, porque es bien fácil, por eso le decía en un inicio, es bien fácil señalar los errores en otras personas, pero no miramos nuestros errores, nuestros defectos. Ahora, no quiere decir esta enseñanza jamás de que las personas no debemos de señalar, o sea que si yo veo que algo está mal, lo debo permitir. No, 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 Jesús no dijo eso, porque dice, mira, si tú quieres sacar la paja del ojo de tu hermano, primero saca la viga que tienes en tu propio ojo. Y le dice esto, ¿por qué?
Porque muchas veces, si nosotros entendamos esto, por ejemplo, yo lo voy a tomar en términos médicos. Una paja en el ojo es lo que se llama en medicina un diagnóstico, cuerpo extraño en el ojo. Y cuando un paciente viene para extraerle ese cuerpo extraño, tenemos que utilizar métodos muy cuidadosos, sacarlos con extrema delicadeza porque está en el ojo, porque podemos dañar la córnea, porque podemos dañar la esclerótica, porque podemos dañar partes muy importantes en el ojo humano que pueden generar mayores consecuencias. Entonces, las personas, a veces yo he escuchado una frase y recordaba, personas que dicen, mira, yo soy así, yo soy muy sincero y digo la verdad así directa. No está mal decir la verdad, pero ¿cómo dices esa verdad? Y hay personas que se han jactado de ser muy moralistas y personas que van a decir aparentemente la verdad y no le interesa si la verdad hace daño a la persona que está al frente. ¿Y sabe por qué? Porque no entiende este mensaje. Si yo tengo que sacar la paja del ojo de mi hermano, tengo que ser muy delicado, muy cuidadoso con lo que hago, porque puedo dañar. Y antes de querer sacar la paja del ojo de mi hermano, primero miro mis defectos. Por eso, ¿cuántas personas se han sentido dañadas? A veces por un hermano en su congregación, por un líder, por un pastor, por un jefe que le ha dicho las cosas de maneras muy ásperas, muy duras. Aún en la misma relación de pareja, vemos cómo personas empiezan a sentirse dañadas por lo que dicen, por lo que hacen, y a veces hemos escuchado esta frase muy conocida: más daño me hacen tus palabras que tus golpes, ¿verdad? Y ahí vemos nosotros algunos versículos en la Biblia que nos hacen entender que dentro de una iglesia, dentro de una congregación, hay que ser muy cuidadosos de las cosas de Dios. Y cuando detectamos algo que no están dando conforme lo que Dios manda, sí tenemos que corregirlo, pero hagámoslos con mucho cuidado de no dañar, pero sí diciendo la verdad. Hay muchas personas cuando juzgan a aquellos que no vienen a una iglesia, a una congregación, ¿qué hacen? Mira, en primer lugar, en la Biblia, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, en el versículo 2, ¿qué nos dice? Primero, el Señor nos va enseñando su palabra para que nosotros podamos deliberar, determinar si lo que hace tal o cual persona está bien, está mal, pero hay que hacerlo con sumo cuidado. Porque sabe, en Primera de Corintios, capítulo 5, en el versículo 13, te dice bien claro la palabra, que a las personas que están fuera no nos compete a ti o a mí juzgar, porque quien los juzga es Dios. Y Él sabe. Por eso a veces yo me extraño muchísimo cuando veo personas que critican a tales personas. Dicen, yo tengo un vecino que es así, que es asá. El enemigo, el diablo está metido en ese hogar porque hace tanta bulla y tantas cosas. Eso no nos toca a nosotros juzgar. Dios sabe cómo juzgará a cada uno, pero sí nos toca orar por ellos, interceder por ellos, acercarnos a ellos. ¿Tú te has preguntado qué piensan a veces tus vecinos sobre tu fe, sobre tu creencia? Muchas veces no quieren escuchar una reflexión de parte tuya, porque tú eres muy áspero cuando les hablas, porque sentencias, y hay muchos que son expertos en mandar al infierno a muchas personas. ¿Y qué les dicen? ¿Sabes qué? Si sigues así, te vas a ir al infierno, te vas a morir en el pecado. Y somos tan ásperos, tan duros, y no nos damos cuenta de nuestros errores. Por eso qué importante lo que Jesús nos dice aquí. Y aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 3, hay algo que la palabra nos dice. Al final del tiempo, cuando Jesucristo vuelva a la tierra, todos vamos a ser juzgados. Todos. Creyentes y no creyentes. Y no piense que porque yo tengo una Biblia, ya soy un hombre o una mujer perfecta. Ya soy una persona libre de errores. No, muy por el contrario. Estamos en un proceso de santificación y queremos ser mejores para agradar a Dios.
pero no vamos a ser mejores tomando como referencia a otras personas. Vamos a ser mejores si primero miramos nuestros errores, nuestros defectos. El Señor bendiga su palabra y aquellos que estén en este momento escuchando. Mucha gente dice, yo no voy a una iglesia porque yo creo que soy demasiado pecador. La iglesia no es para mí. No, estimado amigo, hermano, aunque hayas hecho cosas que son desagradables a los ojos de Dios, déjame decirte que el Señor, así como al hijo pródigo en esa parábola, nos dice que aunque hayas estado revolcándote en medio del basural, en medio de los cerdos, en la más pobre y triste inmundicia, el Señor te está esperando. Y tenga la seguridad que si tú decides acercarte a Dios, Él correrá a donde tú estás, te abrazará, te dará un beso y mandará vestirte con nuevas vestiduras. Para eso fue escrita esa parábola. No es que lo primero que hizo el padre fue decirle al hijo pródigo, ¿te acuerdas lo que te dije? ¿Te acuerdas lo que te enseñé? Ahora pues sufre lo que has hecho. Esas son las consecuencias de tu pecado, de tu desobediencia. Eso no hizo el padre. Por eso es que causó a todos extrañeza de ver ese amor como fue recibido aquel hijo que decidió desobedecer a Dios. Somos seres humanos y nosotros, desde el pecado de Adán y Eva, somos seres con virtudes y con defectos. Estamos conociendo la palabra, estamos conociendo el Evangelio, ¿para qué? Para buscar ser agradables a los ojos de Dios. Yo no sé, por mi conducta, por mi comportamiento, cómo seré delante de los ojos de Dios. Y puedo ver comportamientos inadecuados en muchas personas y yo no sé cómo se juzgará el Señor a cada uno. Dios me ha dado oportunidades maravillosas. Hoy estoy a través de este medio siendo una persona pública porque salgo a enseñar lo que el Señor me ha enseñado a mí. Probablemente yo sé que muchos, como les decía al inicio, ya están emitiendo un juicio acerca de mí. Este es un programa por redes sociales que lo que buscamos es enseñar la palabra de Dios, pero también hablar de medicina, que es lo que Dios me enseña. Pero muchos probablemente ya juzgaron. Y eso está mal. ¿Sabe? Cuando me tocó a mí ser director de un colegio, yo era imagen pública. Y yo no sé cómo habré sido juzgado por mis estudiantes, por los padres de familia, pero yo trataba siempre de hacer las cosas delante de Dios como Él nos manda. Por eso, aquí es importante que nuestro parámetro, porque nosotros en la vida hacemos cosas no para agradar a los hombres. Lo que hacemos, buscamos agradar a Dios. Buscamos que Dios nos levante ese dedito hacia arriba y nos diga, bien, buen siervo y fiel. Y eso es algo que siempre debemos de buscar, agradar a Dios y no a los hombres. Por lo que hacemos, por lo que decimos, somos juzgados. En nuestro centro de trabajo, si somos irresponsables, si somos tardones, si no cumplimos con lo que tenemos que cumplir, vamos a ser juzgados. Y doblemente juzgados porque ¿sabe qué? Dirán, y así es cristiano. Así enseña la Biblia. Por eso, qué responsabilidad grande delante de Dios para una persona traer el mensaje. Por eso, cuando alguna vez me dijeron, ¿por qué no saca los mensajes por las redes sociales? Yo le decía, esto es un reto para mí. Pero ¿sabe qué? Hay una responsabilidad y un deber delante de Dios que no puedo dejarlo pasar. Hoy me toca enseñar la palabra. Pero la palabra dice que es una espada de dos filos. ¿Y sabe por qué? Porque corta para un lado, pero también corta para el otro. Si usted en este momento, yo no sé cuál será su condición, su situación espiritual, probablemente usted se sienta mortificado, afligido por muchas cosas. Y usted de repente dice,
¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si de repente yo he hecho algo malo y sé que no merezco que Dios me perdone? Sé que merezco las consecuencias de todo lo que estoy sufriendo. Sé que muchos me mirarán, me juzgarán por lo que hice, por lo que dije. Yo ya no tengo el perdón de Dios. Déjeme decirle que Dios es un Dios de oportunidades y Dios quiere que usted vuelva con Él. Ahí donde usted se encuentre, si este mensaje está siendo de bendición para usted, para su vida, le pido a Dios que hoy usted, que está separado, alejado, que ha recibido las críticas más duras de aquellos que quizás un día conoció, que ha recibido las palabras más ofensivas de aquellos que un día estimó. Yo le pido a Dios que usted vuelva a poner sus ojos en Cristo y le diga al Señor de todo corazón que usted quiere limpiar sus vestiduras, que usted reconoce que están manchadas por el pecado, pero usted quiere volver a Dios. Si hay alguien que en este momento escuche este programa y quiere volver a Dios para hacer las cosas correctamente, yo no te voy a juzgar, ni nadie debería juzgarte por lo que hiciste, por lo que dijiste. Pero si tú decides venir a los brazos del Señor, ten la seguridad que hoy este mensaje Dios lo trae para ti. Ahí donde está, quiero que incline su rostro, quiero que levante sus manos, cierre sus ojos y diga: Señor, no soy digno de que tú vengas a mi casa, y mucho menos, Señor, no soy digno de que vengas a mi vida. He hecho tantas cosas desagradables, he hecho tantas cosas malas que no merezco tu perdón, Señor. Pero yo te pido, por un momento, Señor, mírame y mira todo lo que yo he hecho y perdóname, límpiame, santifícame, Señor. Dame una nueva oportunidad para yo poder resarcir aquellos errores que he cometido, para poder, Señor, sanar las heridas de aquellos a quienes he dañado, para yo devolverle la paz a aquellos que los he perturbado, para ser, Señor, una nueva criatura. Un día te conocí, Señor, pero por causa del pecado me alejé de ti. Pero si hoy me dieras una nueva oportunidad, yo, Señor, volvería corriendo a tus brazos. Y déjame decirte, amado amigo, amiga, hermano, que esté escuchando, hermana, el Señor extiende sus brazos. Si tú estás orando con tus manos levantadas, cierra tus ojos y siente el amor de Dios abrazándote y diciéndote: tanto tiempo te busqué y al fin te encontré. Bendito sea Dios para siempre, que en su infinito amor hoy hace que retorne mucha gente alejada, separada de Dios, y que la gloria y la bendición de nuestro Señor Jesucristo repose sobre ti y toda tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendigo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en esta transmisión. Si este programa ha sido de bendición, compártalo con todos sus amigos, familiares, compártalo. Ahí tiene en su Facebook una flechita que dice compartir, y a todos los que usted ame y quiera en el Señor, hágale llegar el mensaje de la palabra. Ya saben, este programa se transmite martes y jueves a las 9 de la noche y los domingos como hoy a las 7 de la noche. Así que ahora vamos a empezar una nueva etapa y yo lo invito porque van a haber grandes sorpresas. Nada más por hoy, que Dios los bendiga y conmigo será hasta el próximo programa. La paz del Señor, Dios nos bendiga.